Esta noche quiero que me acompañe al capítulo, vamos a leer dos citas bíblicas. Génesis 28, vamos a leer a partir del versículo 10. Y luego vamos a estar leyendo en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, 2 Corintios 1:20. Y quiero que esta noche meditemos sobre el pensamiento que creo que todos en algún momento lo necesitamos traer a la memoria, y es que dile al que está a tu lado: no te olvides lo que Dios te ha prometido. De eso quiero hablar esta noche, de cuán importante es no olvidar lo que Dios nos ha prometido. Hay un momento en la vida del ser humano que hay esa tendencia a apartar nuestra mirada de lo que Dios dijo que haría por causa de la realidad, por causa de los problemas. Y yo creo firmemente que la realidad no es más que el hecho verídico de algo. En cambio, la verdad va más allá de lo que yo puedo entender o ver. Por eso yo tengo que saber que cuando la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, es porque el Señor está hablando en serio. Y aun cuando yo no entienda ni vea, pero si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Por eso es que creo que la verdad va más allá de mi realidad. Capítulo, ¿qué le dije? Versículo del libro de Génesis. Perfecto. Génesis 28:10. Esta es la historia de Jacob cuando sale prácticamente de la casa de su padre, no en muy buenas condiciones. Su hermano Esaú lo había amenazado de muerte y juró que lo mataría el día que su padre muriese. Sin embargo, Esaú no pronunció audiblemente estas palabras o este deseo, pero Dios se lo reveló a su madre Rebeca, lo que Esaú había pensado. Entonces Esaú alertó a Jacob, y sabiamente, como dice la escritura, que el sabio ve el mal de lejos, y entonces Jacob tuvo que salir, le pidió la bendición a su padre. En el versículo 1, 2 y 3 el padre le da la bendición, pero en este versículo 10 Jacob ya está solo y dice: salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol había decaído, y tomó de las piedras de aquel lugar y la puso por cabecera y se acostó a dormir en aquel lugar. Verso 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Verso 13. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la cual estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho todo lo que te he dicho. El Señor le dice: no te dejaré hasta que no haya hecho, o sea, hasta que no haya cumplido todo lo que te he prometido. Ahora le dije que íbamos a leer 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. Cuando lo tenga puede confirmármelo con un amén y todos juntos leemos la palabra. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿Cuántas promesas? Son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros
para la gloria de Dios. Lo que la Biblia nos dice acá es que hay muchas promesas de Dios para nosotros y estas son de doble afirmación, en Él sí y en Él amén, pero tienen una finalidad, que Dios debe ser glorificado a través de lo que Él hace en nuestras vidas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias y te bendecimos por la bendición que nos permite, Señor, de estar en tu casa. Te pedimos, Padre, que nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también aplicable a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, no sin antes también declarar que este lugar es lo que es casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, todo aquello que no obedece a tu voluntad ni se somete a tu obediencia, Padre, le atamos de pies y manos con la autoridad que tu palabra nos da y le enviamos al abismo, declarando, Señor, que este lugar es libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo dice amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Me gusta mucho la historia que hemos leído del capítulo 28 del libro de Génesis, la historia de Jacob cuando sale de la casa de su padre y llega a la casa de su tío Labán. Y es que hay mucho que aprender de esta historia. Y en este versículo 14, si mal no recuerdo, desde el versículo 14, el Señor, versículo 13 y 14, el Señor le dice algo importantísimo a Jacob acá, que es la misma promesa que Dios le dio a Abraham. Ahora se la está dando a Jacob. Y el Señor le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. En la cultura hebrea, los nietos en realidad no existen como para nosotros en la cultura hispana. El abuelo se siente dichoso de tener nietos, ¿no? Pero para los hebreos, los nietos son como sus hijos y lo respetan como su padre. Y es que así es la cultura. Por eso siempre usted escuchará o leerá estas expresiones cuando en el caso de Abraham, en el caso de Jacob, cuando se refieren en el caso de Labán, cuando se refiere a los nietos, a los hijos de Jacob, se refiere como sus hijos también, porque para los abuelos los nietos son hijos. En este caso Dios le recuerda: yo soy el Dios de Abraham tu padre, le dice Dios en el versículo 13, y el Dios de Isaac. La tierra en la cual tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios le había dado esta promesa ya a Abraham. Ahora se la está confirmando a Jacob. Y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente estas serán benditas. En el versículo 14. Ahora entendemos también por qué la descendencia de Jacob tuvo que también vivir lo que tuvo que vivir. Porque el enemigo, dice la Biblia, que anda como león rugiente. O sea, él no lo sabe todo, pero oye. Y cuando hay una palabra que se declara, trabajará a toda costa para evitar que el cumplimiento de esa palabra se lleve a cabo. Por eso usted y yo tenemos que saber que cuando Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa, tenemos que trabajar para que esta promesa Dios la lleve a un cumplimiento. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer para que Dios cumpla esa palabra? Vivir en santidad, número 1. Número 2, creer lo que Dios ha dicho. Y si esto demanda acción, pues hay que accionar. No nos vamos a quedar sentados esperando que Dios lo haga todo, cuando el cumplimiento de la promesa vendrá en la medida que nosotros la creamos. Y el apóstol Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Entonces tiene que ser una vida. La fe es viva, la fe es activa, la fe no está estática. La fe es algo que nos mueve. La evidencia de que algo está vivo es su movimiento. Y Dios vio una iglesia viva, y la iglesia tiene que estar en constante movimiento, predicando, evangelizando, orando, haciendo algo, pero no solamente esperando que Dios lo haga todo. Entonces, el pensamiento que quiero que esta noche nos llevemos es que no podemos perder de vista lo que Dios nos ha dado. Hablamos de la historia de Jacob en la casa de Labán. Jacob vivió 20 años en la casa de Labán, su suegro. Aparte de las 2 hijas que Labán tenía, que
le llenan de mucha inspiración. Para Jacob seguramente esto a él lo alentaba día con día. Pero aparte de esto, yo no creo que Jacob haya visto un mayor atractivo en la casa de Labán. Y le voy a decir por qué. Porque Labán era un tipo muy complicado. Labán era tramposo. Labán era muy manipulador. Labán era mentiroso. Entonces, tratar con una persona así como que no es muy placentero, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Esta es la historia con la cual tuvo que vivir Jacob. A pesar de que esa fue su realidad, tener que vivir en la casa de su tío suegro y bregar con estas actitudes, con este carácter de persona, la Biblia también nos enseña que fue precisamente en ese lugar donde Dios bendijo a Jacob, y la Biblia dice que lo bendijo grandemente. ¿Cómo lo bendijo? Grandemente. ¿Qué quiero decirle? Que cuando Dios te dio una promesa, no importa qué tan hostil sea el medio en el cual estás, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia leída? Es que en la vida del ser humano hay diferentes facetas o etapas. Una etapa en la cual las expectativas nos mueven a hacer cosas que van más allá de nuestra propia capacidad. Pero hay una etapa de la realidad, cuando a veces nos golpea tanto que nos desilusionamos y no queremos saber nada ya de lo que está sucediendo. Pero también vemos la etapa del compromiso y la etapa de la recompensa. 4 cosas que quiero que esta noche, de alguna forma u otra, sé que nos vamos a identificar con una o más de ellas. Lo que sí creo es que para que Dios cumpla las promesas que te ha dado, tú tienes que hacer algo. Y el número 1, no olvidarlas. No te puedes olvidar. ¿Sabe que cuando nosotros leemos la Biblia nos encontramos con pasajes que nos obligan a pensar, ¿por qué dice esto aquí? Por ejemplo, si usted abre la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, verso 14 en adelante, encontrará que el Señor dice que tenemos que considerar al momento de orar. Y lo primero que dice, que debemos de tener confianza, o sea, seguridad. Número 2, que mi oración esté alineada a la voluntad de Dios. Y si yo cumplo con estos primeros 2 principios ya, el Señor me dice a mí algo poderoso. Y dice que debo de recordar las oraciones que he hecho. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque cuando usted lee los primeros 2 capítulos del libro de Lucas, se encontrará con la historia de un hombre llamado Zacarías. Y dice la Biblia que mientras el sacerdote estaba ofreciendo sacrificio o el incienso en el altar, un ángel se le apareció y le dijo lo siguiente: tu oración ha sido oída. Pero si usted lee toda la historia, nunca va a ver al profeta orando. ¿Qué es lo que me dice esto? Que en ese momento no está orando, pero no es que precisamente no haya orado en el pasado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que hay oraciones que a Dios no se le han olvidado, y usted y yo tampoco debemos olvidarlas. Por eso Primera de Juan capítulo 5 verso 14 nos dice que debemos de recordar las oraciones que hemos hecho. Porque cuando Dios te da una promesa, Él lo hace en serio. Dice, vea lo que dice acá, que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vea el siguiente versículo, verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, ¿qué debemos de saber? Y ese que le hayamos hecho, ¿en qué término está escrito? ¿En presente o en futuro? ¿En qué término? ¿En qué tiempo? Pasado, que hayamos hecho. O sea, el Señor quiere que si tú estás seguro, que si estás pidiendo conforme a su voluntad y que estás viviendo una vida de acuerdo a los estándares de Dios, hasta por las oraciones que yo he hecho en el pasado, debo de tener confianza que a Dios no se le han olvidado y que Él las va a contestar. Por eso es que de Zacarías dice, tu oración ha sido oída. De regreso a la historia de Jacob.
Dice la Biblia que Jacob llega a la casa de Labán y parece que se le olvidó que iba huyendo, porque lo primero que miró fue una muchacha que le cautivó tanto que después de ver trabajado el primer mes, y Labán yo creo que evaluaba que nadie trabajaba como este muchacho, y se acercó y le dijo: ven acá. Y le dice: es cierto que somos hermanos. Lo trata como familia muy cercana, aun cuando era su sobrino. ¿Por qué le dice que era hermano? Una vez más, por el principio de la cultura judía, que para Labán Jacob era como hijo de su padre también. Es cierto, le dije que somos hermanos, pero le dice: ya trabajaste un mes acá en mi casa, así que, pero no es justo que vayas a estar trabajando aquí sin un salario. Y le pregunta que cuál deseaba que fuera su salario. ¿Y qué cree que le dijo Jacob? Es que la muchachita esa que pasó por allí le dijo, desde que la vi, le dijo: no he podido dejar de pensar en ella. Y le dijo: y la verdad que me gustaría, le dije, que me permitas casarme con ella. No hay problema, le dice Jacob a Labán, porque al cabo que para que se case con un desconocido, qué mejor que queden parientes acá, ¿no? Le dije: pero fíjese que quien ofreció el cantidad de años a trabajar fue Jacob. Le dijo: yo estoy dispuesto, le dije, a trabajarte 7 años por ella. Yo creo que Labán se alegró, porque si Labán hubiese vivido en este tiempo y en esta cultura, se queda con sus hijas solteras. Yo no sé si hubiese un valiente que diga: yo trabajo 7 años. Pero dice la Biblia también que a Jacob se le hicieron como pocos días. ¿Por qué? Y eso es lo que me obliga a pensar a mí en esta idea de las expectativas. Porque cuando una persona vive expectando algo, vea, está tan concentrado en aquello que no está pensando en el tiempo. Y dice que se le hicieron como pocos días, y de pronto llega y le dice a Labán: suegro, ¿sabe qué día es hoy? Yo creo que Labán ni cuenta, pensaba que le estaba hablando de su cumpleaños o algo. Le dice: no, le dice, mañana se cumplen los 7 años. Y si Labán era mexicano, hubiera dicho: ah, caray, qué rápido pasa el tiempo, ni cuenta me di. Pero cumplió. Y le dice: no te preocupes, sobrino, yo soy un hombre de palabra. Y prepara todos los preparativos. Y se llega la hora de la boda y le dan la novia. El problema es que el siguiente día, cuando Jacob despierta, se da cuenta que no le dieron a Raquel, sino a Lea. Y él se molesta y va y le dice a su suegro: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Lea está con él? Y dice: ah, es que se me olvidó decirte un pequeño detalle. En nuestra tierra, nuestras costumbres, le dice, son así. La menor no se puede casar antes que la mayor. Pero no hay problema, aquí todo tiene arreglo. A ver qué pasa. Le dice: ¿qué vas a hacer ahora? Trabájame 7 años más, le dice. ¿Y qué cree que dijo Jacob? Venga, dijo. Y asume el reto y trabaja estos otros 7 años. Ahora, ¿qué quiero decirle? Que cuando una persona vive expectando algo, no ve los retos, no ve las dificultades, no ve el nivel de compromiso, no ve todo lo que tiene que enfrentarse, porque la expectativa puede más. Y todos en su momento hemos vivido en esta etapa donde todo es maravilloso, donde soñamos despiertos, donde la ilusión nos hace ver y vivir en la imaginación algo que no es real. Y a todos creo que nos ha pasado. ¿O no se acuerda usted el día que salió de su país natal, los que hemos emigrado? Cierto que veníamos con grandes expectativas, que un día llegaríamos a este país, y esa era la expectativa, y que cada kilómetro que pasaba nos sentíamos más cerca de nuestra realización, de nuestro sueño, porque la expectativa de algo soñado nos movía, y eso se vuelve tan intenso
que no medimos nosotros a veces todo el peligro que estamos viviendo, porque la expectativa puede más. Y sabe que el vivir con expectativas es bueno. Por eso yo creo que todo ser humano, la mayoría, tiene un grado de expectativa. Empezamos el año y lo pensamos con expectativa. Nace un niño y tenemos expectativas que un día va a crecer y va a ser un profesional. Nos casamos expectando que este matrimonio sea feliz por siempre. Todo lo que hacemos, lo hacemos con un grado de expectativa. Pero de pronto las expectativas como que se desaparecen y despertamos a una realidad como le pasó a Jacob. Y la realidad no deja de ser un tanto complicada, triste. La realidad muchas veces nos golpea más de lo que quisiéramos. La realidad nos sorprende mucho más de lo que nosotros expectamos. Muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar la dura realidad de tener que hacer un ajuste de hasta contar hasta los últimos centavos para pagar una cuenta. Muchos de nosotros hemos tenido que vivir la realidad de que nos corten el servicio de electricidad porque no tenemos cómo saldarlo a tiempo. O que nos corten el servicio del agua por no poder saldarlo como se suponía. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con el deseo de algo porque no podemos? Porque la realidad es la que es. Y aunque no nos guste, aunque nos incomode, pero es la realidad. La realidad es que muchas veces hemos tenido que llorar en silencio ante un problema que no queremos que la gente lo sepa. La realidad es que muchas veces hemos tenido que fingir y decir que todo está bien cuando realmente las cosas no están bien. La realidad es que muchas veces hemos querido no estar en un lugar porque es tan incómodo lo que estamos viviendo y la gente nos pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Esa es la realidad. La realidad es que hay muchas familias hoy por hoy que están pasando por el fuego de la prueba misma. La realidad es que hoy por hoy el mundo está en un caos. La realidad es que hoy por hoy la iglesia del Señor como que ha perdido el verdadero enfoque y está concentrada en cosas que nunca deberíamos de habernos concentrado. La realidad no deja de sorprendernos y muchas veces es difícil, complicada, dura o inesperada. A Jacob la realidad lo golpeó cuando dijo: no fue esto por lo cual yo trabajé. ¿Cuántas personas se encuentran viviendo en una realidad y miran a su alrededor y nada de lo que ven se parece a lo que un día ilusionaron? A esa expectativa que un día atesoraron en su corazón, que los hizo vivir en la ilusión y soñar despiertos. Ahora en la realidad ni siquiera a veces tenemos la voluntad para recordar esos mejores momentos. Así le pasó a Jacob en su momento, como nos ha pasado a muchos de nosotros. La realidad es difícil. Pero sabe que cuando en medio de esa realidad, por complicada que sea, tú te acuerdas de las promesas que Dios te ha dado, algo eventualmente va a cambiar. Algo tiene que cambiar. Por eso a mí me gusta mucho cuando leo el libro de los Salmos. No sé por qué me gusta tanto el Salmo 119 a mí. Es que en el Salmo 119 yo sé que es uno de los salmos el más extenso de todos. Y por esa razón muchas veces la gente ni siquiera va y ve qué hay dentro de ese salmo. Y a mí en lo personal, el hecho de saber que es el más extenso, el más largo de todo, esa fue la razón principal que me hizo leerlo y saber por qué es el más largo de todos. Pero en la medida que lo voy leyendo me doy cuenta que hay tanta riqueza en este salmo. Y le comparto parte de lo que dice este versículo 49. Hablando de lo que estamos hablando, de qué hacer cuando la realidad nos golpea, cuando los problemas pueden más que nuestras expectativas, cuando la ilusión es parte del pasado, cuando la realidad es lo que tenemos frente y no hay forma de solucionarlo. Y lo único que nos queda es recordarnos de lo que Dios nos ha dicho. Entonces el salmista nos recuerda y nos dice: cuando recuerdo tus promesas, dice, las cuales tú me hiciste, dice, y que en las cuales yo he puesto mi confianza, dice, en medio de la aflicción traen consuelo. Miren lo que dice la palabra: cuando yo recuerdo las promesas que tú me hiciste,
aún en medio de la aflicción, yo puedo encontrar consuelo. Es que la palabra del Señor es lo que es fortaleza al débil. La palabra del Señor es fortaleza al cansado. La palabra del Señor es medicina a los huesos del que está enfermo. Por eso la palabra del Señor se constituye. Las promesas del Señor, dice, cuando recuerdo las promesas que me hiciste, porque cuando Dios promete algo, es cuestión de tiempo y Él lo va a cumplir. Cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 1 del libro de Nehemías, en la oración que Nehemías hace, lo primero que Nehemías hace es exaltar al Señor, reconocerle a Dios lo que Él es, un Dios grande, maravilloso. Pero luego Nehemías viene y confiesa los pecados de su pueblo. Pero en el versículo 8, me gusta muchísimo. Si me pudieran ayudar con eso, creo que es el versículo 8. Nehemías le dice al Señor lo siguiente: acuérdate las promesas que le hiciste a tu siervo Moisés. Señor, yo recuerdo haber leído que tú a Moisés le dijiste esto: si mi pueblo hubiese cometido pecado, pero si se arrepintieren, yo voy a cambiar el veredicto y voy a cambiar esa realidad. Lo que Nehemías le está diciendo es: Señor, yo no estuve allí, pero yo he leído que hay una promesa que tú le diste a este pueblo, y yo soy parte de este pueblo, y yo creo que tú eres Dios y eres soberano y eres más que suficiente. Por eso, cuando tú recuerdas las promesas del Señor, aún en medio del dolor, aún en medio de la necesidad, y al igual que Moisés le dice: Señor, acuérdate las promesas que le hiciste a Abraham, tu siervo. Cuando tú le acuerdas al Señor las promesas en medio del dolor, en medio de la aflicción, algo va a pasar. Por eso, no olvides lo que Dios te ha prometido, aun cuando la realidad sea dura, aun cuando la realidad sea complicada, aun cuando no veas el cómo. Yo tengo que recordarte lo que el Salmo 30 dice en su versículo 5, que durante la noche las cosas son complicadas. Por eso Jacob se detuvo, porque en la noche no se puede caminar en el desierto, porque hay muchos escorpiones, hay muchas serpientes, y Jacob sabía que eso era peligroso. Es que en la noche no se puede avanzar, es que la oscuridad tipifica los problemas, donde no puedes avanzar, donde no puedes caminar. Pero dice la Biblia que no hay noche sin su amanecer, y dice la Biblia que cuando más oscura también se pone la noche, es porque también a punto de amanecer está. Y dice la palabra del Señor que al amanecer habrán gritos, pero de celebración. Yo declaro y profetizo sobre tu vida que el llanto cesará, que la angustia cesará, y que tendrás un motivo y una razón por qué celebrar al Dios de la gloria, porque Él es fiel a todos los que le creen. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Nunca te olvides de lo que Dios te prometió. No importa lo que estés viviendo, aun cuando pases por el fuego, pero no te vas a quemar, aun cuando pases por las aguas, pero tampoco te vas a negar, porque al igual que el Pedro, Él te sacará cuando te estás hundiendo y te llevará y te parará, como dice David, en roca firme. ¿Por dónde has tenido que transitar en la vida? Yo desconozco. Lo único que puedo decir con plena certeza y seguridad es que si estás aquí es porque Dios estuvo contigo. Te lo repito, yo no sé por dónde has tenido que transitar en la vida, pero si estás aquí esta noche es porque Dios ha estado contigo y no te ha abandonado, porque Él tiene un plan para con tu vida y Él no va a parar, como le dice en el versículo 15: he aquí, no te dejaré hasta no haber cumplido todo lo que te he prometido. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son verdaderas? Por eso no olvides lo que Dios te prometió. Atesóralo, guárdalo. Pero le decía que cuando las cosas se complican y la realidad pesa, lo único que nos mantiene en pie es el compromiso. Y eso es lo que Jacob me enseña. ¿Cuántos años trabajó por las dos muchachas? Pero ¿cuántos años trabajó en la casa de Labán? 20. ¿Y los otros 6 años? ¿Dónde los invirtió? Y para ello vamos a ir a la Escritura. Al siguiente capítulo, el capítulo 29. Vamos a ir al siguiente capítulo, al 30 mejor, porque aquí vamos a ver la parte del compromiso de Jacob. Dice la Biblia
que Labán viene un momento y le reclama a Jacob. Y entonces Jacob le dice a Labán en el capítulo 31, versículo 36. Cuando Labán entra en discordia con Jacob, Jacob nos revela esta verdad y dice lo siguiente, versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y le dijo a Labán lo siguiente: ¿qué transgresión es la mía? Lo cuestiona. ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor tú hayas venido persiguiéndome? Pues, ¿qué has buscado entre todas mis cosas y qué has hallado de todos mis enseres? Ponlo aquí delante y juzgue. Y le dice la Biblia, el versículo 39: nunca te traje nada de lo arrebatado por las fieras del campo. Yo pagaba todo el daño y lo hurtado, así hubiese sido de día o hubiese sido de noche. A mí me lo que dice, de día, dice Jacob, me consumía el calor, y de noche las heladas temperaturas, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado. El versículo 41, ¿qué dice? ¿Cuántos años? Los primeros 14 trabajó por las esposas, y los segundos 6 por el compromiso. Pero sabes una cosa, que cuando tú eres responsable, cuando en medio de la adversidad tú sigues siendo responsable y asumes el compromiso con seriedad, Dios no se olvida y Dios te recompensa, porque Dios te conoce que eres fiel. Por eso, aun cuando la realidad sea difícil y dura, nunca te olvides del compromiso que tienes con el Señor. Séle fiel a Él en todo tiempo y el Señor te honrará. Dice la Escritura que la vida de Jacob en estos 20 años, pasaron los primeros 14 años, y en los segundos 6, en el segundo periodo, el último periodo de los 6 años, ¿qué fue lo que Jacob hizo? Pagar, ¿verdad? Pero en este preciso momento también fue cuando Dios se acordó de la oración de Raquel. Y vaya conmigo al verso 22 de este capítulo 30. Génesis 30, verso 22. ¿Qué dice la Escritura? Y se acordó ¿de quién? ¿Y qué más pasó? Y la oyó Dios y le concedió hijos. Y siga leyendo. Verso 23. Y dio a luz un hijo. ¿Y qué dijo Raquel? Dios me ha quitado mi afrenta. Y llamó el nombre de aquel niño, ¿cómo lo llamó? José. Porque José significa añádame Jehová otro hijo. Lo que Jacob entiende es cuando nace José y le dan el nombre, cuando nace el niño le dan el nombre de José, y entiende qué significa José, que quiere decir aumento, añádame Dios más. Entendió Jacob el sueño que había tenido en el pasado, que aumento era lo que Dios le quería dar y él no lo había entendido. Entonces dice la Biblia que cuando él entendió esto, cuando nace Jacob en esos 6 años, por eso tienes que ser paciente y en el proceso no quejarte, sino saber que Dios en el proceso también te puede visitar y en el proceso te va a revelar cosas que en otro tiempo no te pudo haber revelado. Roma, Candaraba y Soa Maya. En el proceso Dios te revelará cosas que a otros no les revela, pero esas cosas te sacarán del anonimato y te bendecirán como ni siquiera has imaginado. Dice la Biblia que cuando José nace, Jacob se le prendió el foco y dijo: aumento es lo que Dios me quería dar. Y dice la Biblia
que entonces viene, yo creo que la vida de Jacob cambió en un antes y un después. Y Jacob se la pasaba todo el día cantando alegre, y Labán quiso saber qué pasa contigo, por qué te veo un poco diferente. Es cierto que te ha nacido un niño, pero ya te habían nacido muchos más, pero nunca te había visto tan alegre como ahora. Es que Jacob sabía, es que hay una nueva temporada, viene la temporada del aumento, viene la temporada de la multiplicación. Y es que tú no me vas a entender si yo te lo digo, porque esto yo solo Dios y yo lo sabemos. Y dice la Biblia que entonces viene otro aumento de salario, otro cambio de salario para Jacob, y le dice Labán, y el que propone Jacob siempre, me gusta esto, porque el hombre que está seguro que Dios está con él no está pidiendo muchas opciones. Él sabe el trato que hay entre Dios y él, y por eso hace lo que hace. Dice la Biblia que Jacob viene y le dice a Labán, su suegro, mira, suegro, ¿por qué no hacemos una cosa? Que mi salario entonces sea que todos los animales que nazcan pintados o de otro color sea mi salario. Y a Labán se le hizo interesante. Le dice, como tú lo has dicho, le dice. No se diga más, como tú lo has dicho. Entonces viene Labán y empieza a apartar todo lo que son animales pintados y de otro color aparte, y deja los que solo son blancos, de un color sólido. Labán es un comerciante de primera. Labán es un gran ganadero. Labán sabe los principios de genética. Labán sabe que no le puede fallar. No hay forma. Los que conocen un poco acerca de la zootecnia saben muy bien este principio de la genética. Usted la puede mejorar y usted sabe a la vuelta de 3 generaciones cuál va a ser el resultado, porque conoce el principio de la genética. Labán lo sabía. Entonces le dice a Labán, ok, lo vamos a hacer, pero vamos a separar los rebaños a 3 días de camino, un rebaño con el otro. Pero Jacob, diga conmigo, Jacob había recibido una instrucción del cielo. Entonces dice la Biblia que como Jacob se acordó del sueño que Dios le había dado, se va muy contento, corta las varas de los árboles que Dios le había dado para ponerlas en el bebedero, para cuando las ovejas vinieran a beber agua. Vean lo que pasa aquí. Si usted lee cuidadosamente el capítulo, se encontrará, y quisiera leerlo. Yo sé que el tiempo transita, pero quisiera leerlo, porque cuando nosotros leemos este pasaje aquí, nos damos cuenta de que no precisamente era que los machos saltaban las hembras. Era el efecto de lo que Jacob estaba haciendo con las varas en el agua. Y Jacob no le ponía las varas a cualquier oveja o cualquier animal que entraba en celo, sino a las que eran más fuertes, porque Jacob tenía claro que él estaba a punto de salir de aquel lugar a la tierra que Dios un día le dijo, he aquí, no te dejaré hasta no haber cumplido lo que te he prometido, y de cierto, le dice el Señor, que te volveré a traer a esta tierra. Jacob sabía que tenía un largo viaje por delante y se estaba preparando. El Jacob decía, es que yo no puedo tener por tener animales, yo quiero tener animales que sean fuertes y que aguanten el viaje hasta donde yo voy. Cuando tú planificas con Dios, Dios te dará estrategia y Dios te dará la habilidad. Y fue un poco de tiempo nada más lo que Jacob necesitó para crecer más que Labán. Labán apartó aquel día los machos, dice versículo 35, y dice la Biblia que cuando las ovejas venían, verso 42 del capítulo 30, pero cuando las ovejas más débiles venían, Jacob no ponía las varas. Así eran, que las más débiles eran para Labán y las más fuertes para Jacob. Y quiero que lea el versículo 43 de este capítulo 30. ¿Qué dice este capítulo 43, el versículo 43 del capítulo 30? ¿Qué pasó con Jacob? ¿Qué pasó con Jacob? Y se enriqueció Jacob. ¿Cuánto se enriqueció? ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque Dios le dio la estrategia. ¿Por qué? Porque ante la realidad, por difícil y complicada que fue, él se mantuvo haciendo lo que era correcto. No dejó de lado el compromiso, la responsabilidad. Por problemas grandes que sean los que tienes en el hogar, no abandones el hogar.
Mantente en el compromiso, porque es cuestión de tiempo y Dios te dará la salida y verás la victoria y verás la bendición de Dios. Y se enriqueció, dice aquel hombre, muchísimo y tuvo muchas ovejas. Hermano, amigo, tú que estás acá esta noche, me gusta mucho esta historia por una razón, porque dice el versículo 42, 41 y 42, sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob las ponía a las varas en los bebederos para que concibiesen. Verso 41, si me dice, es lo que le decía, léalo cuidadosamente este versículo 41. Sucedía, dice, ¿verdad?, que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los bebederos. Para que, ¿qué pasaba allí? No a la vista de los machos, ¿verdad? Ni por la monta de los machos. Te das cuenta que cuando Dios está contigo, la bendición de Dios no viene por vías tradicionales, sino por algo sobrenatural. Por eso tú tienes que aprender a confiar en Dios y nunca olvidarte lo que Dios te prometió, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Y sabe qué? ¿Por qué Jacob hace esto? Porque él sabe que su lugar de residencia permanente no es el lugar donde está, sino que el Señor le había dicho, y por eso él estaba preparándose para ir a donde el Señor le había dicho. Y en el capítulo 28, el Señor le dice, he aquí, le dice, yo estaré contigo, no te dejaré hasta no haber cumplido todo lo que te he prometido. El Señor le dice, te llevaré y te traeré. Y Jacob hace un voto. Dice que aquel lugar, cuando Jacob despierta, dijo, ¿qué lugar más tremendo es este? En realidad esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Y hizo un voto y derramó aceite y dijo, si el Señor me llevara con bien, me diere pan para comer, me diere seguridad, vestido, calzado, y me trajere con bien a la casa de mi padre, dice, de todo lo que Él me dé yo voy a dar los diezmos. Y cuando usted sigue leyendo el siguiente capítulo, me gusta muchísimo porque hay algo interesante acá. Porque cuando Dios le recuerda a Jacob, le dice, yo soy el Dios, verso 13 del capítulo 31. Préstele atención a esto. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. ¿Dice así su Biblia? ¿Por qué Dios no le recordó otra cosa a Jacob? ¿Por qué el Señor no le recordó la escalera? ¿Por qué el Señor no le recordó los ángeles? ¿Qué le recordó el Señor? El voto, el pacto. Por eso, cuando usted escuche gente hablar en contra de estos principios bíblicos, de hacer un compromiso con Dios, un pacto con Dios, por favor haga un esfuerzo e ignórelos. Porque cuando yo veo, esto es Dios hablando, ¿qué fue lo primero? Y lee lo que el Señor dice, yo soy el Dios que te apareció en Betel. Yo vi la piedra que tú ungiste y el pacto que tú hiciste allí. Levántate ahora y sal de esta tierra. Ya te bendije, yo voy a estar contigo. Labán no te va a poder tocar. Te ha tratado de detener muchas veces, te ha cambiado el salario 10 veces, pero esta vez dice, no va a poder detenerte, porque yo voy a ir contigo. Así como estuve con Betel, así voy a estar contigo también, le dice el Señor. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Si Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Y si Dios ha caminado contigo hasta ahora, te seguirá guardando hasta al final de la meta. Pero ¿por qué bendijo Dios a Jacob? Porque Jacob no tenía la mirada puesta en Parán. Aun cuando había progresado muchísimo allí, él no tenía su mirada puesta ahí. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es esta tierra, sino la patria celestial. Entonces, al igual que Jacob, preparémonos y esforcémonos con la mirada puesta en la meta final, que es la patria celestial. Por eso Jacob, dice la Biblia, que preparó los bebederos, las varas, y pensando en el viaje, solo las ponía cuando las más fuertes venían, porque él sabía
que su final no era esa tierra, sino la tierra de sus padres. Que la mirada suya y mía no sea esta tierra, sino la patria celestial.